No me esperaba tener que hablar en este canal de esto, pero voy a tener que inaugurar una serie de vídeos sobre los negacionistas y rebatirlos. Los negacionistas son las personas, muchos de ellos profesionales, me refiero a médicos, que es lo que me ha llevado a decidirme hacer esta serie de vídeos. Niegan la existencia del coronavirus, niegan que la PCR sirva para diagnosticarlo, niegan que la enfermedad del coronavirus haya causado tantas muertes, o niegan incluso que la enfermedad del coronavirus COVID esté relacionada con el coronavirus. Y a partir de estas serie de negaciones pueden tenerlas todas en un pack, es decir, negar todo esto, negar solo alguna parte, pero como digo, son profesionales y están ganando cierta notoriedad, pese a que sean una parte ínfima. Por eso voy a tener que confrontarlos con la evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Pues, de una forma muy resumida, es la verdad existente en este momento sobre un tema. ¿Y cómo se decide cuál es la verdad? Pues para eso tenemos en ciencia la pirámide de la evidencia. La pirámide de la evidencia, si miramos arriba del todo, veríamos que está la revisión, estarían los sistemas, que vienen a ser las conclusiones sacadas de todos los estudios que se han realizado, ¿vale? Por lo tanto, en el siguiente nivel estarían los estudios, bajo de los estudios estarían la serie de los casos, y bajo de la serie de casos individuales estarían las opiniones de expertos. Muy por debajo estarían las opiniones de tertulianos o gente que no es experta en el tema. Cada uno de estos niveles se dividirían en infinidad de subniveles. Vamos a poner algunos ejemplos porque según el subnivel tiene más o menos evidencia. Los estudios estarían primero, luego, arriba del todo estarían pues los estudios de cohortes, o los estudios que de muchos casos, las sinopsis y demás, los estudios caso control, y luego en el último nivel de evidencia de los estudios estarían los estudios de un grupo de personas muy pequeños, o los estudios publicados sin revisión por pares, es decir, sin que otra persona, otro grupo de investigadores, haya sido capaz de sacar las mismas conclusiones de tu estudio, es decir, de reproducir tu estudio. Y por último tendríamos las opiniones de expertos, que sería el caso de estos médicos que hemos nombrado. Las opiniones de expertos serían personas que son expertas o bien por su experiencia o bien por su formación. Y dentro de estas opiniones de expertos, pues estarían las de un catedrático de medicina y las de un recién graduado de medicina. ¿Tenían la misma evidencia? Sí, y esto que voy a decir es muy importante. Dentro de las opiniones de los expertos, puede que nosotros, subjetivamente, un experto que sea catedrático nos dé más confianza que un recién graduado que parezca un prodigio, o al revés, puede que ese recién graduado creamos que haya inventado o descubierto algo y le demos más importancia que al catedrático. Es importancia subjetiva dentro de este nivel. Y sobre todo, no es nada raro, de hecho es lo más habitual, que expertos disientan sobre el tema. Esto pasa continuamente en justicia cuando hay peritajes, un perito dice una cosa y otro perito dice la contraria. Lo vemos continuamente en debates de políticos que, habiendo estudiado, siendo doctores de economía, unos defienden el comunismo feroz y otros defienden el capitalismo feroz. Y tienen la misma titulación y son expertos. Tienen, en este sentido, opiniones divergentes estando en el mismo nivel de evidencia. Pero todos estos niveles de evidencia y todas estas opiniones individuales quedan anuladas en cuando pasamos al siguiente nivel, que serían los estudios. Es decir, un catedrático no tiene nada que decir frente a una serie de casos, frente a un estudio de caso control, frente a un estudio de cohortes y mucho menos frente a un metaanálisis. Cualquier opinión suya es nula, si no está respaldada por eso. Por eso muchas veces lo que hacen los expertos, y es lo que en parte les da ese rango de autoridad, es basar sus opiniones citando los estudios en los que se basan o en cualquier otra cosa dentro de la pirámide de evidencia que les sirva para reforzar su opinión. Pero una opinión en sí misma, no respaldada por ningún estudio, ninguna serie de casos, nada de eso, no tiene mayor trascendencia que la que pueda tener cualquier otro experto. Los expertos son millones en cualquier tema y disienten continuamente, y es lo normal. Por eso, como los expertos disienten, tienen que hacer estudios sobre los casos para saber quién tiene la razón. Después tienen que analizarse esos estudios y por último llegaríamos arriba de la pirámide de la evidencia, que sería la conclusión sobre la verdad. Recuerda, por debajo estarían las opiniones de los tertulianos, que estarían al mismo nivel que tu opinión o la de un vecino. Es decir, no tienen ninguna trascendencia, las opiniones de los expertos tienen realmente muy poquita. Y donde empieza el meollo es cuando tenemos estudios y esos estudios han sido revisados por pares y reproducirían las conclusiones. Y esto es muy importante porque ahora la evidencia
la estamos ignorando en esta pandemia, en muchos factores, y supongo que lo trataré en otros vídeos. Pero ahora cualquier experto dice cualquier cosa y se publica como si fuera una verdad. Cualquier investigador hace un estudio que no sea ni siquiera revisado por pares y se publica como si fuera verdad absoluta. No, no es la verdad absoluta, es la base de la pirámide. Y según lo que nos digas expertos, si nos gusta más o nos gusta menos, le haremos caso. Y si habla del coronavirus lo vamos a publicar en la portada porque sabemos que eso va a dar clic. Pero, por favor, evidencia, es decir, las opiniones de los expertos cuentan más que las de los tertulianos y cuentan menos que cualquier estudio. Y hasta ahora los negacionistas no se han basado en ningún estudio. Hay expertos geólogos, hay expertos topógrafos, hay expertos ingenieros que dicen que la Tierra es plana. Y no por eso hace que la Tierra sea plana. Porque para que tengan algo de sentido tendrían que tener una serie de casos, es decir, una serie de observaciones que nos hacen dudar de si la Tierra es plana, una serie de estudios y una serie de estudios de cohortes. Se enfrentarían entre ellos la serie de casos, los estudios de cohortes, y se sacaría al final una conclusión en una revisión sistémica o en el metaanálisis. Y lo mismo está pasando con el coronavirus. ¿Dicen eso? Pues muy bien. Es su opinión, y su opinión tiene la mínima evidencia científica posible, una evidencia científica de grado muy bajo porque son expertos, porque han estudiado una carrera y ya está, y tienen una cierta evidencia científica. Punto. No es la verdad absoluta.